Estamos ahora con Beto Pianelli, él es secretario general de Subte y Premetro. Beto, ¿cómo estás? Contame un poquito, ¿en qué los va a afectar a ustedes la ley ómnibus y especialmente lo que sea la reforma laboral? Bueno, mira, primero, no solamente a nosotros, va a afectar a todos. Es decir, una ley que tiene como uno de los puntos centrales de esa reforma laboral, decir de que aquel que contrata en negro, que es un trabajo ilegal. Trabajar en negro es trabajo ilegal. Alguien que está haciendo un contrato ilegal, trabajo. De ahora en más no va a tener ningún tipo de multa. Lo que está incitando a que los que contratan en blanco, che, ¿para qué voy a pagar de más? Voy a hacer las cosas bien, si las puedo hacer mal, y no voy a tener ninguna represalia. Digo, ya solamente ese hecho afecta transversalmente a todos los trabajadores, a todo aquel que tenga un régimen laboral. Digo, para darle un ejemplo. Dos, algo que ha afectado, que también, que aparte denota de que no es que están en contra del Estado, sino que quieren un Estado al servicio de un pequeño grupo concentrado de la economía y sobre todo las multinacionales, que hace una reforma tributaria en la cual a las 120.000 personas que más ganan en la Argentina, es un grupo muy selecto, multimillonarios, le bajan 2/3 los impuestos que pagan y le vuelven a poner a los trabajadores que están un poco por encima de la canasta familiar un impuesto a 1 millón y pico de trabajadores, y la recaudación va a ser menor encima, no es que lo hacen para que el Estado tenga temas financieros, sino va a ser menor que la que existe hoy en día. Está claramente demostrado de que en realidad es un chamullo que están en contra del Estado, sino que quieren un Estado pequeño para defender a un pequeño grupo y no para que defienda, como históricamente está considerado el Estado, que pueda frenar los desequilibrios que se generan en la sociedad, beneficiando o asistiendo a los que menos tienen, ¿no? Las tarifas se vienen actualizando considerablemente y me surge el interrogante de ¿esto se ve reflejado en mejoras de condiciones de trabajo, mejoras salariales, algo para ustedes? No, porque esto también tiene que ver con el concepto de lo que en el mundo, porque aparte lo que están planteando no pasa en ningún lado del mundo. En el mundo, por ejemplo, en el caso del transporte, es un servicio. Nunca, ni cuando surgió el transporte público, estuvo entendido como una mercancía, como para ganar dinero, sino lo que generaba era mejorar a otros. Digo, por ejemplo, cuando se hicieron los ferrocarriles era para poder traer a un costo menor mercancías de un lugar para otro, para poder transportar gente que llegue más al trabajo para que rinda mejor, en vez de estar 7, 8 horas caminando para llegar al lugar, que lleguen en 1 hora y que puedan trabajar mejor, más descansados, rendir más, para que un chico pueda ir a estudiar y no tenga que hacer... El transporte público se entiende que es para eso. Por ende, bueno, acá es todo al revés. Y para eso es subsidiado, nunca dio ganancia. En ningún lado del mundo da ganancia. Al revés, es subsidiado muy fuertemente por todos los estados en todos los lugares del mundo. Esto es así. Algunos más, otros menos. Siempre para que la gente lo pueda utilizar, lo que puede pagar la gente. Bueno, acá es al revés. Lo que vienen haciendo es lo contrario. Imagínate que el subte va a aumentar el 500%. Se habla de que el ferrocarril se va a ir a 2.000 pesos el pasaje. Eso es lo que están diciendo, que valdría 2.000 pesos el pasaje. Bueno, es imposible de que una persona que venga, digo, la ciudad de Buenos Aires, todos sabemos, hay 4 millones de personas que ingresan todos los días a la ciudad de Buenos Aires para trabajar, que vienen tomando un colectivo, vienen tomando un tren y posiblemente tomen un subte. Bueno, es imposible, no le conviene venir a trabajar. El concepto es que, al revés, reducir que ese transporte público sea usado por menos personas, las que puedan y tengan la capacidad de usarlo, y esto ya lo vimos en la década del 90, que cómo termina esta película es reduciendo los servicios, es decir, porque la gente no viaja. Entonces en los 90 hubo una reducción sustancial de los servicios, menos, bueno, ya empieza a haber menos en el ferrocarril, no sé si saben que hay 20-30% menos de servicios. Bueno, en el subterráneo... ¿Esa reducción a qué obedece? Obedece que después la gente no viaja, entonces van los trenes vacíos, o los colectivos van vacíos, o los subtes van vacíos. O sea, en el 90 tras el aumento... La depresión, la caída, la recesión, al no haber consumo, al no haber movimiento de la economía, hay gente que no viaja más.
Entonces eso es lo que pasó en la década del 90. A fines de los 90, yo hace 30 años trabajo en el subte. A fines de los 90, lo que sucedió fue eso, una reducción sustancial del servicio. Es más, un decreto ley que sacó, me acuerdo en ese momento, el gobierno de Dualde, que era de emergencia ferroviaria, para justificar la reducción de todos los servicios, porque como había empresas concesionadas, tenían un compromiso para que no lo cumplan. ¿Por qué? Obviamente la gente no viajaba, no tenía sentido hacer eso. Bueno, esta es la política, una economía muy chica para un grupo que se va a enriquecer mucho y para la gran mayoría de los argentinos viviendo en la miserabilidad más extrema, ¿no? Hoy lo vemos. Digo, vos lo que ves en la calle cuando salís por la ciudad de Buenos Aires. Yo el domingo salí con mi hijo muy temprano, 8 de la mañana, se despertó temprano, no quería despertar a toda la familia, entonces salí a caminar. Porque yo vivo en el barrio Boedo. En 9 cuadras vi 35 personas durmiendo en la calle. ¿Eso es normal? Digo, que desgraciadamente nos empecemos, porque a esa hora también nos se levantaron. Claro. Después, si vas al mediodía, capaz que ves 10. Pues 35, lo conté. Iba con mi hijo, contaba, me agarraba la cabeza. Digo, bueno, esta es la Argentina que estamos llegando. Y esta es la Argentina que se está profundizando eso de una manera exponencial, ¿no? Porque no es que veníamos bien, porque tampoco hay que decir que veníamos bien. Pero lo que está pasando en estos últimos 4 meses, exponencialmente, se está agudizando todas las condiciones de miserabilidad, despidos, no solamente los despidos del Estado, también los privados, industrias que empiezan a cerrar cantidad de puestos de trabajo. Bueno, esta es la política de la ley ómnibus y es la política del DNU, porque esto ya se está aplicando a través del DNU, ¿no? Mañana adhieren todos al paro. Mañana adherimos todos al paro. El movimiento sindical mañana va a parar masivamente, no va a haber nada, ningún medio de transporte, no va a haber, la industria no se va a mover. Pero nosotros nos estamos tratando de dirigir a toda la población, porque acá no solamente atacan a los sectores que trabajan en blanco, aquellos compañeros que tienen una changa, hoy se ven, y no es una cuestión individual, porque hay muchos que se creen, caí en desgracia yo, en desgracia estamos todos. Entonces aquel que hace una changuita, que no tiene trabajo en blanco, que no está sindicalizado, aquel que tiene un comercio, un pequeño comercio que lo abre y que cada vez vende menos y se cree que es porque le va mal a él, le está yendo mal a todos. Y tenemos que entender que el día de mañana tiene que ser un plebiscito, que no funcione nada, hay que cerrar los comercios, que los senadores, que tienen una responsabilidad gigantesca, que es rechazar esta ley ómnibus, entiendan de que tienen que respetar el mandato popular y el mandato de la mayoría de la sociedad que no está a favor de estas medidas económicas, que no fueron las que dijeron que iban a poner cuando dijeron que iban a gobernar, pues no dijeron de que iba a haber más miseria. Es más, hay un spot donde el mismo presidente decía que no iba a aumentar las tarifas, que no iba a aumentar, y sin embargo está haciendo todo lo contrario. Y eso que se quedaron cortos en campaña con lo que decían que iba a hacer la tarifa. Jorge. Pensaba lo que dijiste, no voy a hacer un raconto rápido. Los años 90, mucho del sindicalismo, entonces llamamos sindicalismo por ahí dinosaurio, apoyó a Menem. Después apoyaron mucho a Cristina, apoyaron muchísimo a Fernández, bueno, le hicieron un paro, y sin embargo el trabajador iba perdiendo y crecía la pobreza. Es cierto, yo estoy de acuerdo con vos que esta reforma laboral es pro-empresaria. Va a castigar aún más al trabajador, al jubilado. Estoy en contra totalmente, y que sacar las multas roza lo ilegal. Ahora el sindicalismo se tiene que hacer un cuestionamiento. No le criticó a Massa, no le criticó a Fernández. Dejó que la pobreza creciera y el trabajador esté cada vez peor, porque llegamos a un 50% casi de trabajo en negro. ¿Algo tiene que ver el sindicalismo también o no? Yo viajo en subte, lo último te digo, cada vez se viaja peor. Obvio. Bueno, mira, si viajás en subte sabés que nosotros, el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, el último año hicimos 32 medidas de fuerza. Si viajás en el subte la sabés porque la habrás visto, porque te dimos un volante, o te abrimos un molinete, o un día te dejamos a pata. Eso, ahí es cuando la gente nunca se queja, ¿eh? Cuando abren los molinetes están todos contentos con la medida. Pero por eso lo hacemos, porque no es contra la gente, es porque uno no te... Yo cuando paro el subte, nadie le gusta hacer lo que vamos a hacer mañana, ¿eh? No crea la gente que a la gente le gusta ir a un paro, porque un paro vos pones mucho riesgo. No solamente que te descuentan el día, sino que pones en riesgo tu trabajo. Nosotros el año pasado hicimos 32 medidas de fuerza porque había el subte... Ahí tiene un problema muy grave para los trabajadores y también para los usuarios, que era el asbesto. El asbesto, sobre todo en la línea B, ¿no? 4 años, todas las líneas, 4 años con esta pelea. Tenés que renovar la flota, nosotros estamos pidiendo que renueve la flota, bueno, por eso viajan todo mal, por eso se quedan los subtes como estos días. Y nosotros hicimos 32 medidas de fuerza, exponiendo, perdiendo plata, porque cada vez que a nosotros nos descuentan, todo lo que hacemos nos descuentan. Procesado, la gran mayoría de nosotros procesados por levantar los molinetes. Lo hacemos por... Ahora, nosotros siempre hemos hecho eso. Con Cristina debemos tener récord de medidas de fuerza. Yo no me refería al sindicalismo del subte, sí. Bueno, sino por eso general, yo quería ir a eso, mañana. A lo que vos me decís. Puede ser que haya sindicalistas, de hecho en la década del 90 hubo muchos sindicalistas que se transformaron en empresarios, que fueron denunciados, algunos terminaron presos
por su accionar y por la virulencia después para que nadie reaccione. Es así, eso es así. No hay, pero eso no descalifica que los objetivos, la necesidad de los trabajadores, porque el sindicalismo no son 4 dirigentes que pueden ser vendidos mañana, como hubo muchos que se vendieron. Si el sindicalismo son 200.000 compañeros, que son delegados de base, que son delegados regionales, que son delegados provinciales, que están en la comisión directiva y destinan parte de su vida, parte de su vida que es tiempo, que le dejan a su familia, que dejan a sus haceres, para mejorar las condiciones colectivas de sus compañeros y las individuales, las propias y las de sus compañeros. Y eso es muy loable, eso lo tiene la República Argentina, yo me enorgullece ser parte de ese gran movimiento y obviamente, como en todo gran movimiento, siempre hay 4 o 5 vivos que a veces no hacen lo que tienen que hacer, no responden a lo que tienen que hacer. Así, con todo esto que vos decís, te voy a aclarar de que asumió este gobierno. A mí lo que ha hecho hasta ahora todas las organizaciones sindicales me ha parecido muy adecuado, porque han sido cuidadosos, han respondido, no vemos a ninguno que pase del otro lado, decir, no, está bien la reforma laboral y que me importa que a mis compañeros los echen, ninguno está haciendo eso, y eso es muy valorable, y yo lo quiero rescatar, porque quizás, inclusive muchos de nosotros, no teníamos tanta expectativa de que el movimiento sindical, los movimientos sociales, los movimientos culturales, el movimiento estudiantil, todos reaccionen en unidad para enfrentar este avasallamiento de un gobierno que reivindica a los delincuentes, porque un presidente que sale a decir que aquel que fuga capitales, es decir, que se lleva la riqueza producida en el país, se la lleva para afuera, la pone en un paraíso fiscal, es un héroe. En eso estoy de acuerdo con vos. Delincuente. La última pregunta, ¿la CGT representa a sindicalistas como vos o a veces representa a los gobiernos? Yo no estoy en la CGT, yo soy de la CTA y hay compañeros en la CGT que son muy parecidos a mí. Yo creo que todos de alguna manera estamos representados entre la CGT y las 2 CTA. Y hay algunos que quizás tengan crítica para todos, pero es muy amplio. Por eso lo bueno es que hoy estamos todos juntos priorizando los acuerdos y no las diferencias.